Evangelio según San Juan en el capítulo 4. Del Evangelio según San Juan. Vamos a leer a una sola voz el verso 38. Todos vamos a leer a una sola voz. San Juan 4:38. Leamos. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Tenga la bondad de sentarse. Este versículo que acabamos de leer es un versículo que nos habla de algo muy especial de Dios. Recordemos, hermano querido, que la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios es una semilla viva que es colocada en algún lugar, y aunque el que la llevó se vaya, esa palabra queda allí y sigue haciendo una obra para lo cual Él la envió. Esa no se muere, no se queda vacía, sino que es una semillita que germina, crece, da flores, da frutos para vida y para honra del que la envió. Este versículo que acabamos de leer nos remite a aquel tiempo de los días gloriosos en los que se inició esta obra de Dios, esta obra tan bonita de Dios sobre la tierra, una obra que no tiene comparación con ninguna otra cosa de lo grande que haya podido suceder sobre este mundo. Lo más grande ha sido esto, que vino el Señor un día a salvar a la humanidad. Él tenía un propósito en su corazón para aquellos días. Usted recuerda que la Biblia dice que el Señor salía para un viaje y le era necesario pasar por Samaria. Había un propósito de Dios, y los propósitos de Dios son fructíferos, son a largo plazo, son hermosos, son llenos de bendición durante todo el tiempo. Allí el Señor entonces llegó a aquel lugar y presentó su gloriosa palabra. Esa palabra que iba a hacer maravillas de ahí en adelante. Comenzó a través de una mujer que ni sabía dónde vivía y cómo era su estado ante Dios, ni se acordaba que ella era de la familia de los judíos y que tenían una enemistad y vivía un mundo totalmente aparte por allá. Así comenzó la palabra del Señor. Luego continuó este trabajo bonito de Dios cuando Él vino en Cristo, cuando Él vino manifestado en carne a salvar al mundo. Hizo ese trabajo allí, dejó esa semilla sembrada allá en Samaria. Allí se convirtió de una vez un poco de gente, porque esa germina rapidito. Allí muchos evangelistas salieron inmediatamente, incluyendo la mujer. Usted recuerda, también los que vieron al Señor, los que hablaron con Él, se convirtieron en voceros de la palabra maravillosa de Dios. Luego el Señor continuó su trabajo en otros lugares, porque Él vino con propósito de una cobertura general del mundo entero. No se trataba de un continente, de un pueblo, de un grupo solamente. La visión del Señor es mundial. Todo el evangelio para toda criatura. Entonces Él terminó su ministerio terrenal. Él murió, resucitó, como todos recordamos, y después de eso le entregó a los apóstoles, a los discípulos, esta carga tan bonita. O bueno, yo no le llamaría carga, sino más bien una bendición, porque el presentar el evangelio, aunque es una responsabilidad muy grande, eso siempre ha sido, es una bendición para todo el que lo utiliza. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo Él. Entonces Él le dio esta responsabilidad a sus apóstoles. Ellos comenzaron a trabajar
y comienza la gente a convertirse a Cristo. Comenzaron todas las personas, quien oía la palabra de Dios, esa persona quedaba encantado, contento, alegre y lleno de una esperanza grande porque había escuchado la palabra de Dios. Los discípulos y apóstoles tenían ese mismo poder que tenía el Señor porque Él se lo delegó. Él les transmitió esa capacidad, les dejó el manto y esta gente comenzaron a predicar el evangelio allá en su Jerusalén. Era gente que estaban contentos viviendo allá porque cuando uno se amaña en alguna parte uno no quiere irse para ningún lado. Ahí es donde se amaña, ahí es donde quiere vivir, ahí es donde quiere terminar su vida. Y se convierte ese poco de gente en Jerusalén. Esa gente que tenían vivita aquella promesa de Dios de que Él iba a venir pronto a llevar a la iglesia. Y ellos creían de corazón porque este mensaje maravilloso, el que lo cree, lo siente, lo vive, lo expresa. Y esa gente estaban así calientes en ese tiempo con la palabra del Señor. Y ellos vivían en comunión los unos con los otros. Permanecían en la doctrina de los apóstoles. Era un tiempo glorioso para ellos. Terminaron vendiendo sus fincas, sus casas, su dinero. Se reunían, hacían sus sancochos y vivían allí todo el tiempo. Alababan a Dios, recibían el Espíritu Santo y eso era una cosa extraordinaria lo que había allí. Un hervidero de bendición todo el tiempo y gente en cantidades convirtiéndose al evangelio. Este evangelio que ha hecho todo eso donde quiera que ha llegado, no importando cuál sea la condición social, cuál sea la cultura, cuál sea la forma de vida de los pueblos, de las personas, este evangelio ha servido para el pequeño, para el grande, para todas las culturas del mundo. Este mismo evangelio ha sido el que ha hecho esta obra en todos. Allí estaba Jerusalén gloriosa con el evangelio, con la palabra de Cristo, con los apóstoles llenos de vida, con ese mensaje poderoso. Los enfermos eran sanados al pasar la sombra de los apóstoles. Allí llevaban endemoniados, cojos, ciegos, muertos y de todo, y allí había solución para todo porque ahí estaba la palabra del Señor. Qué cosa tan bonita, qué cosa tan grande. Pero el Señor, que no pensaba solamente en Jerusalén, un día le aló la manga a los discípulos. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Se acuerdan lo que acordamos, lo que hablamos en aquel tiempo? Yo os he enviado a cegar. Esa palabra yo os he enviado es un imperativo. No, Él no les preguntó si querían ir, Él les dijo vayan. Cuando Él dice que vaya es que vayan sin preguntar más nada. Las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen. Yo os he enviado a cegar. Él les recordó que tenía un cultivo por allá en Samaria, que Él había sembrado unas semillas un día, que habían fructificado ya, que había mucha gente siguiendo al Señor, pero que habían miles de personas que aún no habían conocido esto grande, 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 que es la palabra del Señor. Entonces, como Él les había dicho, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Este evangelio, desde luego que para aquellos días no era tan fácil la predicación del evangelio como es en nuestro tiempo, donde mucha gente ya conocen de la Biblia. Esta Biblia, aunque muy poco la lee la persona antes de recibir este plan de salvación, normalmente la conocen o la tienen en la casa, saben de su contenido, pero en ese entonces no había esto. La Biblia no existía, había muy poca información y en ese entonces pues las redes sociales no estaban como en el día de hoy
para informar de todo lo que se hace. Sin embargo, la predicación del evangelio era difícil en aquellos tiempos, por lo que la gente no conocían bien quién era Dios. Ellos estaban atestados de idolatría, de maldad, de perdición. Ellos se habían llenado de una cantidad de conocimientos raros y extraños que les había llevado el diablo, porque ellos no tenían la palabra de vida, la palabra de esperanza. Entonces, como el Señor los había enviado y les había dicho que fueran, y ellos estaban contentos, pero no querían salir de Jerusalén, fue entonces cuando Él les revolvió el agua allá y la gente tuvieron que salir sin tanto besito en la mejilla, sin tantas palmaditas en el hombro, sin trasteo. Escapa por tu vida hoy. Tenían que salir. Dígale que me fui, dígale allá a mi familiar que yo salí para tal parte. Por aquí va el rastro por donde dejó el tierrero. Porque era que había que salir, era un asunto grave. El Señor les había dicho, pero la gente se habían quedado durmiendo en sus laureles, o quizás no durmiendo, pero no querían salir de allá. El Señor de la gloria, encontramos que allí hubo una situación terrible. El asunto no era para jugar. Recuerden que allí estaba un grupo de hombres que habían sido contratados un día para que sirvieran a la mesa de las viudas, para que sirvieran la comida, para que ellos tuvieran a cargo ese trabajo de ayudar a hacer aseo y de ayudar a trabajar allí. Pero esa gente sabían también quién era el que les había visitado en aquel tiempo. Esa gente tenían un conocimiento maravilloso de la verdad del evangelio. Para aquel tiempo hubo un hombre que se levantó contra la iglesia y se levantó fuera para perseguirlos. Una autoridad de su época, Saulo, el temible hombre que se ensañó contra la iglesia del Señor para hacerlos salir de allí. Y dice la Biblia que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa. Fíjese cómo estaban las cosas, capítulo 8 de los Hechos. Casa por casa, y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, y a otros los mataban. Para esos días encontramos que habían matado a algunos hermanos, y otros se habían fugado, se habían desaparecido. Y dice 8:4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos quizás no se acordaban de la carrera que les habían dado allá en Jerusalén. Se acordaban era de que en su corazón iba algo grande, algo que ardía, y que ellos querían llevárselo a otros, a otras personas. Entonces Felipe, que era uno de los servidores de las mesas de las viudas, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el evangelio, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El verso 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, y en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. La gente de Samaria se reunían a los cultos que hacía Simón, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, decía él. Verso 12: pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y ve el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recibían la palabra de Dios, y dice que esta ciudad estaba llena de gozo, estaban contentos, estaba la gente alegre, porque donde llega la palabra de Dios, no solamente era entonces en Jerusalén, sino que ahora en Judea también había llegado la bendición, el conocimiento de Dios que llena el corazón del hombre, aquella vida, aquella palabra gloriosa, aquel mensaje extraordinario. Qué bonito es cuando el evangelio de Jesucristo llega a un pueblo, llega a una familia, llega a la vida de una persona. Allí despierta, allí cambian las cosas, todo se torna distinto. Allí ya no es la pesadez, la angustia, la tristeza, sino que ahora hay gozo en el corazón del que recibe esa gloriosa palabra, esa palabra que es grande, la palabra que no es muerta, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Yo os he enviado, les dijo el Señor, os he enviado para cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y en esto es verdadero el dicho que dice: uno es el que siembra y otro es el que ciega. En el verso 36, 4:36, dice: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Qué bonito es esto de servirle al Señor, de trabajar con el Señor. Él nos enseña que sembrar es importante y cegar es más importante, porque todo esto se conjuga en un propósito de Dios para bendecir a una persona, a un pueblo, a un grupo que quieran unirse a este servicio a Dios, y esto reporta bendiciones enormes para todos los que crean. El que ciega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna. Nosotros siempre hemos dependido de Dios, y nos damos cuenta de que todas las personas, cuando decidimos de corazón servirle al Señor, Dios empieza a bendecirnos, a ayudarnos en todo, en la familia, en la salud, en lo económico, en lo cultural, en todos los campos de la vida. Dios bendice a las personas, porque la Biblia nos enseña que el que ciega recibe salario y es digno de ese salario, pero además de eso recoge fruto para vida eterna. Ese fruto posterior que la persona recibe para vida eterna, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, segunda carta a los Corintios capítulo 5, la Biblia dice que la persona recoge fruto para vida eterna. El verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recibamos según lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí, sea bueno o sea malo.
Recordemos que cuando la Biblia habla del tribunal de Cristo, casi siempre en nuestra mente cuando hablamos de tribunal, la mente está ya programada para pensar en un juicio, en algo que es difícil, que es una acusación, una sentencia, un sentar en el banquillo, algo que es tenebroso, difícil. Pero cuando la Biblia habla de este tribunal no está hablando de eso. Recordemos que la Biblia cuando habla del tribunal de Cristo, está hablando de una fiesta que el Señor va a hacer un día, en la que el Señor le va a condecorar, el Señor va a repartir regalos. Ese día el Señor le va a dar galardones, ese día le va a tocar la palmadita en el hombro, le va a felicitar: ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No es un día de miedo, de angustia. El tribunal de Cristo es el día de la alegría, del gozo, el día de las felicitaciones, nada menos que del Rey de la Gloria. Pero esos frutos, ¿dónde se encuentran? El que ciega recibe salario y recoge fruto para ese día. Ese día va a tener allí una planilla donde el Señor le va a recordar ese esfuerzo, ese trabajo que aunque pequeñito. Hermano, nunca pensemos que hablarle a una persona que iba en el mototaxi, que iba en la volqueta, que iba allá en el trabajo, que iba en cualquier parte, y le habló la palabra del Señor y él se fue para la casa y se olvidó todo eso. Hermano, no olvidemos que esa palabra no se muere. Esa palabra quedó allí, esa palabra es viva, eso hace algo. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días tú lo hallarás y te darás cuenta que esto es grande. El Señor Jesucristo llevó su palabra a Samaria. Se fue a trabajar a otra parte porque él cuando eso caminaba no tenía la misma forma que tuvo después de resucitado, que no necesitaba ya ni camello, ni burro, ni nada para andar sobre él, sino que él viajaba para todas partes como espíritu. Pero en aquellos días el Señor Jesucristo estuvo allí en todos aquellos lugares anunciando esa maravillosa palabra y luego se fue de ahí. Pero quedó esa semilla allá en Samaria. Entonces cuando Felipe llegó corriendo despavorido, llegó a un lugar: yo os he enviado a recoger lo que vosotros no sembrasteis. Otro estuvo por ahí, sembró la palabra de Dios, y yo te envío hoy a recoger, a la siega, a recoger la cosecha, a recibir aquel premio, a recibir aquel galardón, la cosecha grande que había, porque alguien sembró y vosotros habéis entrado en sus labores. Qué bonito es esto. Recordemos que Samaria, para aquellos tiempos, ellos sufrían mucho unas invasiones que había de los gobernantes, que el que tuviera más fuerza invadía al otro y pasaba por encima y le robaba y le quitaba, los mataban y se apoderaba de todo lo que tenían. Y eso le había sucedido a Samaria. Ellos habían sido invadidos por Siria, otra potencia, otra nación grande, y vinieron y los sacaron de allí, se los llevaron a los que quedaron vivos, dejaron mujeres ahí y trajeron gente de otra parte y los reemplazaron, y salió ahora una nueva generación de gente mezclada, de personas que tenían conocimiento de ídolos, de los asirios, de los romanos, de los mismos de ahí de Samaria y de todos cuantos vivían en todos esos territorios. Era
un sincretismo, un revoltillo espiritual lo que ellos tenían allí para adorar. Y recordemos que todos esos pueblos griegos eran gente llena de idolatría que era lo que primaba en la vida de todos ellos. Entonces, cuando el Señor Jesús llegó a sembrar la semilla allí, la mujer dijo: es que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, porque es que el judío ha sido muy celoso de su raza. Ellos nunca han querido mezclarse con nadie. Ellos tienen ese cuidado. Es un punto a favor de ellos, aunque no se han portado tan bien con el Señor, pero han hecho algunas cosas buenas. Y es eso de mantener su cultura, su raza, su sangre, sus tradiciones. Ellos las han mantenido, lo que hacen los árabes actualmente aquí en Colombia también. Ellos viven aparte, tienen su cultura, su religión y sus formas de vida independientes. Entonces, los judíos, cuando vieron que había una mezcla de gente en Samaria, que unos tenían el apellido de uno y el apellido de otro, y había cambiado la raza, ya no era la raza pura, ellos dijeron: no los reconocemos como de nuestro pueblo, judíos y samaritanos aparte. Era esa la situación que se vivía cuando llegó el Señor Jesucristo a Sicar, una de las regiones, de las ciudades de Samaria. Allí sembró la gloriosa palabra que limpiaría. Ya no eran muchos pueblos, ya Él iba a sacar de entre todos ellos a un pueblo para su gloria. Y sabe, hermano, que lo que nosotros vivimos, lo que a nosotros nos aconteció aquí en América, es algo parecido a eso. Recordemos que por allá por 1492 vinieron acá unos hombres a mirar qué era lo que había por acá, los que llegaron en las famosas embarcaciones de España. Y ellos vinieron y encontraron que había muchísima tierra, había muchas propiedades, había muchos tesoros, había cosas bonitas, pero la gente era gente idólatra, gente perdida, también invadiendo al que podían, y el que tenía más fuerza era el que mandaba más. Y para aquel tiempo entonces vinieron ellos y eliminaron todas las personas que pudieron aquí, y los que quedaron, bueno, se convirtió entonces un grupo de gente donde unos tenían raza de españoles con los de la tierra de acá, y también los que traían de otros países como esclavos. Y se convirtió entonces esto en una raza rara, un grupo de gente diferente, con culturas, con religiones, con credos, con todas esas cosas que cada uno aportó su parte, pero la mayoría era idolatría y perdición para las personas. Pero así como en Samaria un día el Señor tenía en su mente, en su corazón: me interesa, necesito pasar por Samaria, dijo el Señor en ese día. Él un día envió a ese hombre flaco, de sombrerito pequeño, de por allá de otro país desconocido, y quizá el hombre querría ir a otra parte porque lo que se oía hablar de Colombia no era tan bueno. Eso era metérsele a la boca del lobo. Pero el Señor le dijo: no, a Colombia es que debes ir, me es necesario que tú vayas a Colombia. Así como el Señor fue ese día, vino ese hombre y sembró la semilla de la palabra del Señor, la semilla de esperanza, la semilla de gloria, la semilla de bendición, que el tigre no pudo comerse al hombre que vino a traer la noticia, porque el tigre no puede hacer lo que él quiere. Hay otro más grande que el tigre, y seguirá haciendo la obra extraordinaria para lo cual
ha enviado su palabra. Yo os he enviado para que vayáis a cegar la cosecha. Otros vinieron antes y sembraron la semilla, y ustedes ahora entran en sus labores, nos dijo el Señor. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos nosotros a la mano? Ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega. El Señor dice: no, Señor, no faltan 4 meses. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque los campos ya están blancos para la siega. Esto lo entendemos los que en las décadas anteriores, ustedes recuerdan que para enero, para diciembre ya y enero, se ponían blancos todos estos terrenos de aquí para allá, y todo esto de Codazzi, de Becerril, de todos estos lugares. Había un tiempo en que era una mota blanca que se veía por todo esto. Por eso digo que nos es fácil entender estas palabras del Señor. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la recogida de la cosecha. ¿Qué es lo que el Señor nos manda a hacer hoy? Ir a recoger la cosecha. Está sembrada la semilla. Se ha sembrado durante más de 80 años. Semilla abundante, se han tirado en cantidades, ha caído en diferentes lugares, pero esa semilla no se pierde. Esa semilla está ahí en el corazón de la gente, y Él nos envía. Yo os he enviado para que vayáis. Vamos a volver a leer el versículo que tenemos como lema en esta mañana para leerlo. San Juan 4:38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Yo creo que el Señor continúa interesado en usted y en mí. El Señor sabe que este trabajo no lo pueden hacer los ángeles. Los ángeles son seres espirituales. Si llega un ser espiritual a la casa a predicarnos el evangelio, salimos corriendo por la puerta de atrás, porque le tenemos miedo a un aparato de eso. Pero si llega un hermanito que vive en la misma cuadra, y el Señor dice que comencemos ahí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si llega uno que es conocido también de carne y hueso y hasta del mismo apellido, quizá ese le va a oír. Llevemos a cabo esta misión, porque el Señor quiere que lo hagamos. Una semilla que no muere, una semilla que produce a 30, a 60 y a 100 por uno. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Así que hoy, en esta mañana, yo quiero dejar con ustedes esta meditación. Hemos sido enviados a cegar. Otros sembraron y nosotros hemos sido enviados a recoger la cosecha. Hagámoslo, hermano querido, vaya con toda la confianza, porque el trabajo está hecho. Lo que había que hacer, que realmente era difícil o imposible para nosotros, ya lo hizo el Señor. Nosotros vamos a hacer este trabajo y recibiremos salario y recogeremos fruto para el día en que estemos en la gran reunión con el Señor. Y ese día nos acordaremos lo que quizás se nos había olvidado antes. ¿Verdad que yo le hablé un día a ellos allá en el 17? Allá en el bosque, allá en el otro pueblo, allá en el otro lugar. Pero que esa palabra, al dueño de la palabra no se le había olvidado. ¿Quiere usted que hagamos una oración por usted? ¿Realmente usted quisiera hacer eso que dice el Señor? Si quiere, vamos a orar por usted. Vamos a pedirle al Señor que cristalice ese propósito. Aquí está el lugar de encuentro con Él.
Y si usted quiere, vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos ayude y que nosotros veamos esa cantidad de fruto que hay por recoger. Que no miremos solamente gente, que no miremos solo a gente, que hay gente mala, que hacen daño y que hacen estragos. No, vamos a mirar es gente que pueden ser transformados por el poder de Dios, y que eso que les sembró el Señor un día sea una matica que va a germinar y va a crecer y se va a convertir en un gran árbol que también va a dar frutos para muchos otros, para vida y para honra. Vamos a orar por estos que han venido. Y si usted quiere, mientras oramos,